están, vamos a utilizar un simulador para poder practicar la medición de tensión y de corriente en un circuito simple, circuito serie. Para eso vamos a utilizar el link que está en la plataforma, que es esta dirección y que nos traería directamente a este simulador denominado simulador FET y que corresponde a la Universidad de Colorado. Accedemos entonces a la aplicación de este simulador con un clic. Le damos un pequeño tiempo para que él instale todo el programa y podamos utilizarlo. Bueno, aquí ya aparece la interfaz, entonces vamos a montar nuestro circuito simple. Podemos cambiar de modalidad como aparece aquí en nuestros dispositivos, podemos cambiar a la que conocemos lo más en electrónica, que es con los símbolos. Entonces seleccionamos la batería, que vendría a ser la fuente de tensión continua, seleccionamos una resistencia, seleccionamos otra resistencia para nuestro circuito serie simple, colocamos esta resistencia en forma vertical. Ahora vamos a cerrar el circuito mediante los cables que podrían ser los unifilares que usamos en laboratorio. Utilizamos otro cable u otro unifilar y cerramos el circuito. Tenemos entonces nuestro circuito serie. Ahora vamos a darle valores a los componentes, a los dispositivos en este caso. Vamos a darle valor a la fuente de tensión continua y nos aparece aquí un pequeño tablero que podemos variar el valor de la tensión. Vamos a darle un valor de 20 voltios. Entonces aumentamos hasta obtener 20 voltios de tensión. 20 voltios. Ahora vamos a darle valor a esta resistencia, le voy a dar un valor de 120 ohm hasta el final, 120 ohm, y a esta resistencia le voy a dar el valor de 68 ohm. Estamos cerca, 68 ohm. Ya está. También podemos visualizar los valores de los componentes que recién montamos y vemos acá tenemos una resistencia de 120 ohm, 68 ohm y 20 ohm. Ahora vamos a medir la tensión o la caída de tensión sobre las resistencias de 120 ohm y 68 ohm. Para ello vamos a utilizar el voltímetro. Respetando la polaridad que me indica mi fuente de tensión continua de 20 voltios, voy a medir la tensión en paralelo al dispositivo. Vemos que el borne positivo de mi fuente llega a unirse con la resistencia de 120 ohm, entonces utilizo la punta de prueba rojo de mi voltímetro y en el otro extremo la punta de prueba negra, porque de esa manera estoy respetando la polaridad del sentido de la corriente que está determinado por la fuente de tensión continua 20 voltios. Mi voltímetro me indica este valor, 12,77 voltios. Es la caída de tensión sobre la resistencia de 120 ohm. Ahora también puedo medir la caída de tensión sobre la resistencia de 68 ohm, o como es un circuito serie puedo restar 20 menos 12,77 voltios y así obtengo la caída de tensión sobre la resistencia de 68 ohm. Bien, lo que queríamos era indicar cómo medir tensión sobre, en este caso, una resistencia. Si voy a medir la tensión de la fuente, también lo hago de la misma forma, siempre en paralelo, en este caso, a la fuente de tensión. Ahora vamos a medir corriente. Voy a utilizar el amperímetro. En este caso, nuestro amperímetro tiene una forma diferente a la que solemos utilizar en el laboratorio, pero el procedimiento es el mismo. Necesito abrir el circuito serie, conectar mi amperímetro, cerrar el circuito a través del amperímetro y de esa forma medir la corriente. Entonces voy a eliminar este cable o este conector. Voy a desconectar del circuito de tal forma a ubicar en su lugar a mi amperímetro. Bueno,
¿Ven cómo conecté? Tuve que abrir el circuito y conectar ahí en ese lugar el amperímetro. De esa forma mi amperímetro me está midiendo la corriente serie que está circulando por este circuito. Es decir, la corriente siempre se mide en serie y me indica en este caso 0.11 amperes. De esta forma entonces estamos mostrándoles cómo medir tensión y corriente en un circuito serie. Nos vemos en el siguiente video.